Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer acompañarlos hoy viernes. Lo que pasó ayer en el Congreso de la República en medio del debate por el cannabis, pues fue lamentable, así ha sido calificado por expertos, por analistas y por la ciudadanía en general. Y es que casi Inti Asprilla, congresista, y también JP Hernández terminan a los golpes en medio de este debate del cannabis de uso para adultos. Vamos a ver algunas de las imágenes registradas ayer en medio de este debate en el Congreso de la República, que ya es el octavo debate, que ha pasado muchas pruebas, pero que está en cuidados intensivos. Y en medio de esta situación se registra este agarrón que vimos en las redes sociales y que vimos a través de la opinión pública. Pero además en ese momento estaba tratando de intervenir, le iban a dar la palabra al senador Humberto de la Calle, no pudo intervenir a raíz de estas discusiones entre ambos congresistas, Inti Asprilla y JP Hernández. Veamos ese momento. Bueno, gracias, señor presidente. A mí me respeta, senador. Senador, me respeta. No, respete. Respete, senador. Déjeme continuar presidiendo esto. El que tiene que respetar es usted, senador. Ahí están ustedes viendo esas imágenes que se registran en el Congreso de la República. De inmediato saludamos a nuestros invitados. María Margarita Lapaca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Gracias por estar con nosotros. Pablo, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Claro que sí, también saludamos al senador del Partido Liberal, John Jairo Roldán, presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República. Gracias por acompañarnos esta noche. Pablo, buenas noches, un saludo para todos. Y también saludamos al exconcejal de Bogotá y analista político, el señor Juan Carlos Flores, que nos acompaña vía telefónica. Señor Juan Carlos, muy buenas noches. Pablo, buenas noches, un placer estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar entonces con el senador del Partido Liberal, John Jairo Roldán, que es el presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República, para preguntarle de inmediato qué decisiones hay en torno a esta discusión que se presentó entre ambos congresistas. De nuevo, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Sí, efectivamente, en el día de ayer, cuando se estaba dando curso a la discusión del proyecto de la legalización del cannabis, hubo un fuerte enfrentamiento entre el senador JP y el senador Inti Asprilla, interrumpiendo una intervención que estaba haciendo el senador Humberto de la Calle por motivo digamos, la discusión acalorada de los dos senadores. El presidente del Senado decidió levantar la plenaria y como presidente de la Comisión de Ética, pues nosotros en el día de hoy expedimos dos resoluciones iniciando un proceso de investigación disciplinaria a los dos senadores que intervinieron en este incidente que usted ha referenciado y han referenciado los medios de comunicación, y adicional, pues, en mi calidad de senador y presidente
de la Comisión de Ética lo vivimos ayer. Entonces, de oficio, la Comisión de Ética abre esta investigación, por un lado al senador Inti Asprilla y por el otro lado al senador JP por lo acontecido en el día de ayer. Senador, entonces esa es la noticia, la repetimos y la confirmamos. Hay una apertura de indagación disciplinaria en contra de estos dos senadores a propósito de esa situación vivida en medio del debate por el cannabis en el Congreso. Sí, efectivamente, Pablo, así es. De oficio, la Comisión de Ética abre esta investigación. Lo que sigue a continuación, desde el punto de vista procesal y con base pues a los lineamientos que establece la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, es asignar los instructores, los senadores instructores, miembros de la comisión. La Comisión de Ética en este momento está integrada por 11 senadores de los diferentes partidos. Cabe anotar que esto es una comisión legal del Congreso de la República que está tanto en Senado como en Cámara y tiene pues todo un basamento jurídico y tiene la responsabilidad de investigar las actuaciones disciplinarias, en este caso de los senadores, en ejercicio de sus funciones. Y por eso es que tiene pues plena validez y tiene todo el ámbito de competencia la Comisión de Ética, ya que lo que pasó ayer fue en una sesión plenaria del Senado de la República, es decir, los dos senadores, tanto el senador Inti Asprilla como el senador JP, estaban en ejercicio de sus funciones congresionales, de ahí la competencia de la Comisión de Ética. Bueno, muy bien. En este momento vamos a darle paso a María Margarita Zuleta. Ya seguimos hablando, senador, para que usted nos cuente a propósito, digamos, de esa indagación y de lo que establecen desde la Comisión Disciplinaria. También quisiera saber, entonces, la opinión de los analistas políticos. Por eso, la Paca Zuleta, yo sí quisiera saber una primera mirada de eso, cómo termina un debate de los honorables congresistas de la República. Muchas gracias, Pablo. La primera cosa que a mí me llama la atención es que estamos en el recinto en donde se expresa la democracia, en donde partimos de la premisa de que no todos piensan igual y que justamente porque no todos piensan igual hay un espacio para la conversación, para el intercambio de ideas que tiene que hacerse con respeto. Y también tiene que hacerse respetando unas reglas de juego y unos protocolos. Y las reglas del juego pasan por quién tiene la palabra, quién tiene que hablar, y el senador Humberto de la Calle era quien tenía el uso de la palabra. Hay dos senadores que ignoran completamente el protocolo y las reglas del juego, y además no aceptan que este es un espacio para hablar desde la diferencia. Y no importa que la diferencia sea entre diferentes bancadas o entre diferentes individuos, pero ese es un espacio para que hagamos ese ejercicio democrático, que es debatir sobre los problemas públicos y entender que yo no tengo la razón ni el otro tiene la razón y que tenemos que construir entre todos digamos, un proyecto común, y esa es la función de los congresistas. El otro tema que me preocupa también es la falta de interés que presumo que hay una falta de interés porque cuando uno se siente vigilado, se siente visto, se comporta de una manera particular. El poco interés que tienen por la forma como sus electores y el pueblo colombiano ven esta escena dantesca. Todo el país está hablando de la falta de modales, de la falta de espíritu democrático y la falta de aceptación de que este es un lugar para que se haga el debate y el incumplimiento de las reglas del juego de cómo funciona el Congreso. Yo creo que es una escena lamentable para la democracia colombiana que nos debería llevar a pensar en cómo hacemos para aceptar que en la democracia todos cabemos a pesar de que tengamos opiniones distintas. Ahí está entonces esa primera opinión de la Paca Zuleta. También Juan Carlos Flores, la pregunta es, ¿por qué termina
en este aspecto, en un agarrón, en una pelea, casi que a los golpes, dos congresistas en medio de una discusión. Hay discusiones todos los días en el Congreso de la República por las reformas, por el cannabis, por el aborto, bueno, por miles de razones en el país, pero terminar en esto, señor Juan Carlos. Pablo, en primer lugar porque llevamos ya muchas décadas de degradación de la política en Colombia. La política hoy en nuestro país, por desgracia, no es ejemplo de civismo. Los políticos protagonizan cada día escándalos de corrupción, de tráfico de influencias, no respetan las normas cívicas. Es común ver a sus carros blindados que se pagan con nuestros impuestos parqueados en las zonas de prohibido parquear. En el caso de Bogotá es frecuente ver en las zonas de restaurantes los carros de los políticos casi que entrando hasta las mesas, porque ellos como que se sienten avergonzados de pisar la tierra que el resto pisamos. Entonces, no hay que asombrarse de lo que ha ocurrido, porque es que son muchas décadas en las que la política colombiana ya no representa ningún ejemplo de civismo. Lo segundo es el que los políticos no distinguen ya entre estar en el escenario de los insultos y la degradación del adversario, la calumnia que caracteriza las discusiones en redes sociales y las discusiones en el Parlamento. Ya no hay ningún tabique que divida esos dos ámbitos. Un ámbito que debería estar regido por unas reglas y un mínimo respeto, como sería el Parlamento, ya no lo es, y el ámbito de las redes sociales. Y estos dos políticos que usted ha mencionado esta noche, estos dos senadores, son justamente activos participantes de ese proceso de degradación del discurso público, de degradación del adversario a través de las redes. Y hay un elemento que no ha sido mencionado esta noche, Pablo, y es una cosa sorprendente, y es que ambos senadores pertenecen al mismo partido, el Partido Verde, y esto refleja el que y no existe ya en Colombia ningún tipo de selección en los partidos que no sea distinto de cuánta plata y cuántos votos pone usted. El que dos miembros del mismo partido se diriman sus diferencias de esta manera tan primitiva, de una manera que además manda un mensaje peligrosísimo en un país como Colombia. No olvidemos nunca que aquí la violencia en Colombia empezó por darse tiros en el Congreso hace ya muchas décadas. Entonces, lo que esto refleja es que tenemos un estamento político cuya credibilidad frente al resto del país se ha desplomado porque, por desgracia, aparece más en las páginas rojas y las páginas de escándalo que en las páginas de ser buen ejemplo para el resto de los habitantes de nuestro país. Y me parece supremamente importante ese dato que nos da Juan Carlos Flores, que ambos congresistas son del mismo partido y también hablando o utilizando las palabras de que resuelven estos problemas de manera primitiva. Pero entonces volvamos con el presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República, con el senador. Quisiera preguntarle, ¿será que la Comisión de Ética, cuando vemos estas situaciones que se están presentando en el Congreso, se ha quedado corta en términos de sanciones, teniendo en cuenta la forma como están debatiendo y resolviendo los problemas los congresistas? A ver, Pablo, hay dos instancias cuando se presenta una situación como la que se presentó ayer, que tampoco es una situación recurrente. Lamentablemente, pues se presenta ayer con todos los antecedentes que la doctora Zuleta y el doctor Flores han expresado. La primera instancia es quien dirige la plenaria y quien tiene el control de la plenaria absoluta es el señor presidente. El señor presidente tiene que imponer el orden en la plenaria desde hacer respetar las reglas de la ley quinta, incluso hasta hacer retirar del recinto a un senador, en este caso, por su comportamiento. Entonces hay una primera reacción, digamos, de poner orden, que es el presidente. El presidente ayer, la reacción que tuvo fue levantar la plenaria, pues él en su saber y entender, pues consideró que eso era lo mejor
para calmar los ánimos. Considero que no fue así, porque si hubiese podido haber hecho otro tipo de actuación y que la discusión del proyecto, un proyecto tan importante que estaba ayer en estudio, se hubiera dado. Es más, apenas ayer se estaba estudiando la ponencia, para este debate, que es el último, el octavo debate por ser un acto legislativo, de los 8 debates que tiene que dar un proyecto, en este caso 4 en Cámara y cuatro en Senado. La segunda instancia es una instancia ya sancionatoria, de investigación sancionatoria. En el caso es la Comisión de Ética, porque, como lo decía ahora en un principio, en el ejercicio de las funciones legislativas, como efectivamente este caso lo es, no hay ninguna duda que la discusión de los senadores Asprilla y JP fue en el ejercicio de sus funciones legislativas en la plenaria del Senado. Ya después de lo que pase, pues es la actuación de la Comisión de Ética. Y es importante hacer claridad que no es incluso ni la Procuraduría, sino que es la Comisión de Ética. Pues, lamentablemente, pues el balance desde la ley 1828 de 2017 de las comisiones de éticas recién implementadas tanto en Senado como en Cámara, no es un balance pues muy bondadoso, que digamos, para las actuaciones disciplinarias con los congresistas, pero vamos a emprender esta tarea. Yo, como presidente, hice lo propio, lo que se tiene que hacer, de oficio, empezar este proceso preliminar de investigación disciplinaria a los 2 senadores. Ya serán los instructores en cada uno de los casos, porque esto es un proceso por separado. Se analiza la situación de un senador, se analiza la situación de otro, es decir, aquí hay 2 expedientes: las actuaciones en la plenaria del senador JP y las actuaciones en la plenaria del senador Inti Asprilla. ¿Qué quiere decir usted cuando habla de que no han sido bondadosas con los congresistas? ¿A qué se refiere? No, no tanto con los congresistas, y si esa fue mi expresión, me disculpo, Pablo, sino en el desarrollo de los resultados. Inclusive, pues tampoco es que hayan unas reiteradas denuncias de los ciudadanos y de los mismos congresistas en este caso. Por ejemplo, hoy, hasta ahorita, no había ninguna denuncia en este aspecto. Nosotros desde las horas de la mañana, de oficio, a través de la mesa directiva, iniciamos el proceso de investigación, pero lo que quiero decir es, no de bondad en el sentido de las decisiones, sino en el cúmulo de decisiones que ha dado en este corto tiempo las comisiones de ética, tanto de Cámara como de Senado de la República, ya que estas comisiones legales son producto de la ley 1828 de 2017. Pero estamos seguros que en este caso, un caso totalmente claro, un caso que registraron los medios de comunicación, un caso que lo vivimos los pocos senadores que estábamos en la plenaria, es un caso que va a tener unos resultados importantes y claros, con la actuación que tuvieron los 2 senadores en la plenaria el día de ayer. Pues así esperamos, para que esto pueda generar un escarmiento y así no se presenten este tipo de situaciones, porque al final, y entonces vuelvo con la Paca Zuleta, al final ellos, los congresistas, son el reflejo también de la sociedad, y nosotros quisiéramos ver a unos congresistas a los que además les pagamos con nuestros impuestos, etcétera, pues comportándose a la altura en medio de un debate tan importante como el del cannabis. Señora Paca. Sí, sin embargo, yo creo que es importante no generalizar. O sea, aquí está claro que, como dice Juan Carlos, hay una degradación, aquí está claro que hay un comportamiento absolutamente inapropiado de 2 congresistas, pero a mí la generalización me preocupa,
porque hay otros congresistas que no han dado un espectáculo de esta talla y que digamos, no podemos generalizar. Me parece algo muy importante de lo que señalaba el senador Roldán. Por un lado, tenemos la necesidad de que las reglas del juego existan, que las conozcamos y queramos cumplirlas los ciudadanos, pero naturalmente los congresistas, pero adicionalmente que hay personas que tienen la facultad y la responsabilidad de hacer respetar esas normas. Y para eso, entre otras, está el presidente del Congreso. Y yo creo que ahí hay una tarea que hay que decir, presidente, usted debería buscar formas alternativas, porque no tiene sentido que simplemente no sesione el Congreso porque hay dos personas con un mal comportamiento. Usted podría haber buscado otras medidas. Creo que ese es un punto muy interesante que subrayó el senador Roldán. Pero por otro lado, ¿cuál es la responsabilidad del Partido Verde? ¿Cuál es la responsabilidad del Partido Verde, que tiene dos personas, dos integrantes de su bancada de Senado, que no están de acuerdo? Es válido que no estén de acuerdo, pero que el partido no hace ningún esfuerzo para que tengan una postura única de bancada y para que solucionen sus diferencias de acuerdo con las normas y los procedimientos del partido. Eso nos muestra una gran debilidad del Partido Verde. Y nos muestra de paso pues la falta de tolerancia, de modales y de respeto por el otro de estos dos senadores. Y finalmente creo que digamos, aquí puede que no haya un daño a un bien, pero aquí lo que hay es un daño a la democracia. Hay un daño a esa idea de la democracia y del Congreso como un espacio en donde los congresistas tienen que debatir los asuntos públicos, tienen que debatir proyectos de ley, proyectos de acto legislativo, y tienen que hacer debates de control político, en donde nos tienen que mostrar cómo es que ellos entienden los procesos y procedimientos que tiene la democracia para tramitar las diferencias. Y como no son capaces de tramitarlas ni al interior de su partido, ni mucho menos en el Congreso, y que lo que hacen es callar a quien tiene la palabra, además de paso violentando los procedimientos propios del Congreso. Yo insisto en que esto me parece que le hace muchísimo daño a la democracia, que le hace daño al Congreso, que le hace daño al partido político al cual pertenecen estos dos congresistas, pero adicionalmente le hace daño a las reglas de la democracia. Obviamente, muy bien que el senador Roldán y la Comisión de Ética actúen rápidamente, pero necesitamos también que el partido político actúe rápidamente y que de alguna manera el presidente del Congreso también piense si había debido controlar la situación de otra manera. Vamos, es muy fácil pensar después. Yo no quiero, siempre somos más inteligentes después de que ocurren los hechos, pero creo que es una oportunidad para que el presidente del Senado piense si había podido organizar la sesión, hacer valer las reglas del juego de una forma distinta. Claro que sí. Juan Carlos Flores, recogiendo un poco esas palabras de la Paca Zuleta, ¿considera usted que esto es un daño muy fuerte para la democracia de nuestro país, esta situación registrada ayer en el Congreso? Yo insistiría sobre un largo proceso de degradación. Es que cualquiera de ustedes se puede pasear y sus televidentes, internautas, se pueden pasear por las redes para ver cómo se dirimen hoy las diferencias entre los políticos y los seguidores, que por desgracia en muchas ocasiones ya no son seguidores, sino que son como una suerte de jaurías histéricas impulsadas por el odio, la ira. Pensemos que la calumnia, la mentira recurrente, las aseveraciones más sin sustento, hoy priman en las redes por parte de esos mismos políticos que integran la Cámara, muchos, la Cámara, el Senado. Yo creo que aquí hay un efecto político que sería sorprendente que no se diera. No se ha mencionado esta noche, Pablo, que el señor Asprilla es uno de los candidatos del Partido Verde, a quien entiendo que por estos acuerdos políticos le pertenece a ese partido la próxima presidencia del Senado. Y el señor Asprilla es uno de esos precandidatos del Partido Verde. No tendrían lo absoluto presentación que después de unas escenas tan
es decir, de bajos fondos como las que vimos ayer en la noche, que esta persona sea postulada por su partido para presidir el Senado. Digamos, eso sería, como se decía cuando yo era niño, verdaderamente la tapa. Entonces, aquí hay un elemento que es muy difícil, sobre el cual que la sociedad nuestra no está reflexionando con la suficiente seriedad como debiéramos. La política ha dejado en Colombia, por desgracia también en otros lugares del mundo, de ser un ejemplo de comportamiento cívico. En las regiones, en la gran mayoría de las regiones del país, estas cosas, estos abusos de su posición de poder, creerse por encima de las normas es el pan de cada día. Esto no es una excepción. Esto no ocurre como un hecho que ¡ay, qué raro que ocurriera eso! Para los colombianos, los titulares y la información sobre hechos desagradables, sobre hechos que violan la ley, sobre hechos que significan atropellos a los derechos o los intereses de otros ciudadanos, provenientes de parte de muchos políticos, son la regla. Hoy en el país no es la sorpresa de que esto ocurrió, eso por desgracia no es así. Hoy en el país, por desgracia, insisto, yo soy un convencido demócrata, pero por desgracia hoy en Colombia lo que la gente dice es que ellos son así, y se habla como si fuera una casta especial que tiene derecho a cuanto atropello se le ocurra llevar a cabo. De manera que esto ojalá tenga resultados. Yo soy escéptico frente a eso, de que va a tener algún resultado, pero uno sí debería tenerlo, claramente, y el otro resultado es el de los electores, salvo que los electores quieran seguir eligiendo payasos para un circo. Eso es una posibilidad y eso se ha visto otras veces en la historia y degrada la democracia profundamente. Pero también como electores tenemos una responsabilidad. Si lo que queremos seguir eligiendo son unas personas que arman escándalos en Twitter y después no saben ni siquiera, voy a subrayar eso, ni siquiera cómo comportarse en el Congreso, pues además donde tienen unos privilegios inmensos que muy pocos colombianos tienen. Ahí está la opinión de Juan Carlos Flores. Senador, quisiera preguntarle lo siguiente, a propósito de esa declaración de Juan Carlos Flores, que habla de que él no cree que pueda pasar nada, teniendo en cuenta que ya es una investigación de oficio, una apertura de investigación, teniendo en cuenta la claridad de los videos y haciendo alusión que además estos videos le dan la vuelta al país, son los que más rápido se conocen. ¿Usted considera que sí puede haber una sanción ejemplar, pues a raíz de esto sucedido? Pablo, a ver, pues yo no voy a entrar en la discusión que ha planteado el doctor Flores. Pues yo estoy de acuerdo con la doctora Zuleta cuando yo creo que lo que no es pertinente es generalizar. Yo podría decir una cosa aquí muy sencilla, pues yo no conozco personalmente al doctor Juan Carlos Flores, lo he visto cuando ha sido concejal de Bogotá. Él es político y es un buen político, ¿cierto? En la política, como en todas las profesiones, hay de todo. Ayer resultó ser que dos políticos, pues, se comportaron mal. Dos políticos ayer se comportaron mal. Entonces, yo no voy a entrar, pues, en ese debate, la generalidad, pues, porque yo creo que los tres participantes en esta plenaria, gracias a su invitación, Pablo, pues somos políticos, cada quien a su manera. Yo creo que aquí hay tres estilos: el estilo de la doctora Zuleta, todos lo conocemos; el estilo del doctor Juan Carlos Flores, pues, y yo creo que la doctora Zuleta y Juan Carlos pues, es primera vez que me escuchan a mí. Yo soy un congresista que tengo 13 años en el Congreso de la República y de pronto no me han escuchado, pues porque no soy un hombre de redes, tampoco soy un hombre de atropellos ni de vociferar en el Congreso. Entonces yo no sé en cuál generalidad puede estar yo, pero sí quiero, y ese no es el debate, ni más faltaba, y no lo quiero propiciar porque ese no es el interés de esta comunicación. Yo sí quiero hacer énfasis un poco en lo que decía la doctora Zuleta, y yo cuando hablé de dos instancias de investigación y sanción o no según la investigación,
se me quedaba a un lado el partido. La doctora Zuleta habla muy claro, aquí hay una responsabilidad muy grande del partido, porque es, primero, el presidente del Congreso, el que tiene que poner orden. Segundo, los partidos le tienen que poner orden a las personas que lo representan a través de un aval en cualquier corporación, desde un consejo municipal de un municipio de esta categoría hasta el Senado de la República, que es, digamos, como la parte superior de la pirámide. Y tercero, la comisión de ética que con el proceso del hoy presidente, entonces alcalde de Bogotá, se definió plenamente las competencias de la Procuraduría cuando el congresista no está en ejercicio de sus funciones y la competencia de la Comisión de Ética cuando está en sus funciones. Yo sé que lo que dice el doctor Flores en los resultados es una duda, una inquietud que no solo la tiene usted, doctor Flores, sino todos los colombianos de a pie en los entes de control que tienen en sus sillas de decisión, en sus puestos de decisión congresistas. La comisión de acusaciones, la comisión de ética, pues aquí hay unos hechos muy relevantes, aquí hay unas pruebas supremamente a la luz de cualquier senador instructor. Ustedes lo saben, yo no me puedo pronunciar de fondo en la culpabilidad o no de las dos personas que intervinieron en esta discusión, pero es claro que a la luz de las actuaciones y el comportamiento que tiene que tener un congresista, ya los instructores de cada actuación del senador JP y del senador Inti Asprilla, pues tomará la decisión, y esa decisión, como en cualquier estamento de investigación y de resolver una situación, en este caso disciplinaria, Sí. la pone a consideración de la plenaria y estamos pues ante un tema totalmente cierto. Ahí están inclusive el video de Noticias Caracol, entre otros, que es uno de los videos con más vistas en este momento. Ahí está la discusión y además, Correcto. pues, imagínense, esta fue una discusión que se hizo y fue un caso muy particular porque estaba hablando el ex vicepresidente, senador hoy Humberto de la Calle, quien es también de la coalición de la Esperanza, y los dos presidentes y los dos miembros de esta coalición de la Esperanza, específicamente del Partido Verde. Yo, pues lo que les puedo decir a Senador. ustedes que, Sí. ¿sí? Sí, no, es que se nos ha agotado un poco el tiempo a propósito, pues, de que estamos, por supuesto, aquí en televisión, en streaming, etcétera. Pero, senador, nos ha quedado entonces claro que la situación, pues, por supuesto, se rechaza en general, se abre una indagación, hay una investigación disciplinaria y que ustedes harán también lo propio a propósito de esto registrado. Senador, de verdad, gracias por acompañarnos esta noche en Sala de Prensa. A ustedes muy amables, a la doctora Zuleta y al doctor Flores, un saludo especial. Claro que sí, doctora María Margarita Zuleta, gracias también por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Pablo, y un saludo al senador Roldán y a Juan Carlos Flores. Y a Juan Flores, que también el senador le había, digamos, enviado un mensaje, no sé si en la despedida también quiera utilizar una réplica, justo para despedirse de este programa de Sala de Prensa. Juan. Pablo, usted como siempre muy querido de invitarnos. Yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Una cosa es la teoría sobre la política y otra es la realidad. La gran mayoría de la gente hoy desconfía de la política y en buena medida esa responsabilidad o ese hecho terrible, dañino para la democracia, deriva del comportamiento de muchos políticos, no de unos pocos.
Bueno, no de unos pocos. Esto ha sido Sala de Prensa con el análisis de los hechos, lo registrado ayer en el Congreso de la República. Ustedes veían entonces la noticia, indagación preliminar disciplinaria a los senadores Inti Asprilla y también JP Hernández a propósito de esa acalorada discusión registrada allí en el centro de Bogotá, en el Congreso de la República, en medio de la discusión por el cannabis de uso para adultos. Esto fue Sala de Prensa, soy Pablo Arango Robledo. Continúen con nuestra programación.